Siberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Viene a cuento arrancar, como ya arranqué varias veces, en tanto y en cuanto, siempre de algún modo por repetición, hay conceptos o pensamientos o algo que desde este terreno simbólico uno puede lanzar al éter, que es del conjunto más grande al conjunto más chico, de lo general a lo particular. Pero en este caso vamos a hacer una inversión de la cuestión y vamos a pensar desde este confín de Latinoamérica. Cada lugar de Latinoamérica se debería pensar como un confín, ¿no? Para que no haya jerarquías entre lugares, entre regiones de la región, digamos, ¿no? Entonces estamos hablando desde Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, que integra Latinoamérica, que tiene la particularidad, para nosotros en principio fantástica, pero habría también argumentos como para pensar la maldita, de tener y disponer muchísimos recursos naturales. Eso ha sido, y sigue siendo de algún modo, un bocato di cardinale para los poderes del mundo, que cada vez tienen mecanismos más sofisticados para sus modos de dominación, sus modos de genocidio, de sojuzgamiento, o sea, negocios. Una parte de los negocios. Claro, como siempre decimos, todo esto, o sea, tanto de un lado como del otro, en este sentido conviene ser binario para aclarar los tantos, somos productores de imágenes. Hay imágenes del poder y hay imágenes reactivas, en el buen sentido, a este poder. Estas imágenes, específicamente las de Latinoamérica, son las que en Periferias del Cine nos interesan. Ya lo hemos tratado de soslayo en algunos momentos o de forma más frontal en otros. Hemos tratado el tema acá con Mario Dávila y con algunos otros invitados con los cuales hemos pensado la cuestión de Latinoamérica al aire. Y hoy vamos a agregarle un tópico que es no pensarlo tan genéricamente, sino pensar en tiempos, en épocas y en ir agregando nuevos conceptos. Así que hoy Latinoamérica es la gran protagonista de esta noche en Periferias del Cine. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. Aunque el señor Martín Loza, el operador de esta noche, me marque que con los auriculares voy a escuchar, estoy escuchando igual los acordes de Miles Davis, mucho más se podría decir lejanamente, pero pensá, como pensamos en términos de éter, Martín Loza, nuestro operador, que son diferentes acercamientos a esa resonancia maravillosa. Más allá de que, con respecto al tema de hoy, es un foráneo, ¿sí? Se infiltra Miles Davis, pero lo queremos. Bueno, hoy voy a recurrir a la clásica, si se quiere,
que es la presentación inicial de nuestro invitado, con el cual vamos a pensar algunas cuestiones relativas a el cine de Latinoamérica a partir de un texto. Vamos a desgranar todo. Doctor en letras. Cuando te dicen doctor en letras, suena... ¿Ya te acostumbraste o suena fuerte todavía? No, no me dicen. ¿No te dice nadie doctor en letras? No. Pero sos doctor en letras. Sí, Bueno. No, nadie me dice ni yo me digo. Claro. No me pienso así, sería la ecuación. Tal cual. Bien, soy un tipo, se podría decir. Bueno, doctor en letras por la Facultad de Filosofía en Letras de la UBA, profesor adjunto regular de la Cátedra de Literatura del siglo XIX y de seminarios de doctorado relativos a los materialismos de los siglos XVIII y XIX de la misma facultad. De materialismos un día vamos a hablar. Hoy lo relegamos, pero me interesa muchísimo. Bueno, corrector de proyectos de investigación. Y de tus textos también, sobre todo el método Rousseau, bueno, un dinamismo de los conceptos. Coeditó El siglo de la revolución, teatralidad, secularización. Hoy hablábamos con un amigo precisamente de que de lo poco, hablando con un librero, un amigo mío, de lo poco que se venden los libros de teatro, de teoría teatral, de metodología teatral, se venden muy poco, de lo que menos se está vendiendo hoy. Bueno, tradujiste el ensayo sobre el origen de las lenguas y la carta a D'Alembert sobre los espectáculos de Jean-Jacques Rousseau. Bueno, ¿editaste Rojo y Negro de Stendhal? Sí. ¿Es una nueva traducción? Ahí sí. me sorprendí, porque es otra traducción. Sí, tiene sus años. Yo lo revisé. Bien. Pero eso es un... ¿Recomendás esa traducción, digamos? Sí, podría recomendarla. Lo puse en un aprieto. Y Las ilusiones perdidas de Balzac. Bueno, y digamos, por medio de lo cual yo lo he conocido y por lo cual he entrado y supe quién es, director de la revista Kilómetro 111, que siempre me pregunto cuándo vuelve a estar en papel. No creo que vuelva. No creo que vuelva a estar, o sea, ya es una sentencia esto. No quisiera decirlo así, pero es algo que se impone. Por razones múltiples. Sí. Se impone. Por todos conocidos. Sí, es compleja la cuestión, pero seguimos de algún modo en la online, digamos, en el portal. Sí. Bueno, estoy hablando con Emilio Bernini. Bienvenido a Periferias del Cine una vez más. Te agradezco muchísimo tu presencia, Emilio. Gracias a vos. No, por favor, un gusto enorme. Y vamos a hablar especialmente, ya que hablamos de Kilómetro 111, de un texto tuyo que viene acompañado de una película, un cortometraje, ¿sí? Que bueno, me gustaría que primero puedas decir algo del cortometraje, porque en este momento no está disponible. Estuvo disponible un cachitito, un tiempito, vos me lo mandaste, claro. Yo lo vi, lo degusté y dije, bueno, vamos a hablar de esto, que está vinculado con el texto. Pero primero... el cortometraje, ¿cómo lo pergeñaste esto? ¿A partir del texto? ¿De ahí al texto? ¿Cómo fue la cuestión? El movimiento es del texto a la imagen. Bien. Ese es el movimiento que a mí me parece más importante, que tiene que ver, en este caso, con ese corto que en algún momento se va a estrenar, eso espero. ¿Podemos decir el nombre del corto? El corto es La revolución es una huida hacia adelante. Y... No fuga, huida. Huida, es una huida hacia adelante. Y tiene que ver con las ideas presentadas en el texto sobre América Latina a partir del libro de Isaac León Frías, que está que es una de las últimas notas publicadas en el portal. Aclaro, déjame hacer un paréntesis. Para la audiencia, encuentran el texto en internet, en la página de Kilómetro 111, que es Kilómetro 111 con números 111cine.com.ar, Kilómetro 111cine.com.ar. El texto de Emilio Bernini se llama A propósito de los trances de los cines de América Latina, de Isaac León Frías, que esto es un texto de Isaac León Frías, ¿no? Exacto. Pero primero te voy a preguntar, ¿quién es Isaac León Frías? Es un crítico de cine de América Latina, peruano, de una gran producción crítica, no solo sobre los cines de América Latina, sino también sobre los géneros, sobre el melodrama, incluso tiene libros compilados sobre Godard y otros. Es un tipo de una gran actividad y productividad, y este libro
lo presentó en el último Bafisi, me convocó a que hablara sobre el libro, y de ahí el texto que está publicado en el portal. El libro de Isaac es un gran libro. Es un gran libro, si bien... ¿Se consigue? No sé si se consigue, pero sí circula en PDF. Ah, bien. Es un gran libro sobre los 70s, básicamente trabaja en la cuestión del cine de América Latina de los 70s en adelante, hasta el siglo XX, con una gran erudición y una gran capacidad de totalización, que no es algo que se hace hoy. Digamos, hoy ya no se piensa por un lado en términos de cine de América Latina, se piensa más en términos de cine, se sigue pensando en términos de cines nacionales muy fuertemente. O sea, el concepto de región está desdibujado. Sí, no está esa cuestión como un problema a abordar por parte de la crítica ni de la teoría. ¿A qué lo atribuís? Bueno, eso fue una cuestión en los años 70 precisamente, que en los que el cine de América Latina se concebía precisamente como latinoamericano. Es la primera vez y la única, por lo menos hasta ahora, no creo que sea de otro modo, en que los cines de América Latina se entendieron en el interior de una identidad latinoamericana. Y eso tiene que ver con el momento político de los 70s en América Latina, con los movimientos de emancipación, con las guerrillas y las concepciones de los cines en relación con las guerrillas, de modo tal que se pensaba efectivamente en una identidad latinoamericana. Y de hecho eso se traducía en encuentros que se hacían entre cineastas de América Latina, en Chile, en Cuba, en distintos lugares de América Latina, con cineastas de diversos países, donde se discutía la cuestión del cine y la política, ¿no? Entonces ahí había una identidad muy fuerte, latinoamericana. Con las dictaduras militares, los procesos vinculados a los terrorismos estatales, eso cae, ¿no? Cae fue parte de su laburo, que caiga. Exactamente. Y con los procesos de neoliberalización que se impone sobre los países de América Latina en los años 80, se disuelve cualquier idea de cine latinoamericano. Una pregunta maliciosa, pero podemos hablar de una liberalización. Gracias. Neoliberalización de las imágenes también, en ese sentido. Totalmente, claro. Sí. Porque esto también se habla poco, porque se naturaliza, se deja hacer a las imágenes y habitualmente se las analiza, no tanto en contexto, sino como un corpus individual. ¿Sí? Veo mucho esa tendencia. En otro momento hablamos si la crítica de cine de hoy día es buena, es mala, no importa eso, ¿sí? Pero hay una tendencia a capturar el objeto y no verlo en dónde está inscripto, en qué contexto está inscripto. Eso es un problema, o sea, olvidarse de ese gran plano general, ¿no? que gobierna todo. Es interesante esto porque después cuando una idea, pensando en términos sociológicos, ¿no? Una idea de Latinoamérica o una idea de cierta cohesión latinoamericana, que pudo haber sido el posterior, no muy posterior, del siglo XXI, el Grupo de Puebla, ¿sí? Con respecto a los 60-70, mucho más baja intensidad, ¿sí? Eso es la consecuencia del laburo bien hecho que hicieron las derechas y que hizo el Plan Cóndor. Pero nos interesan las imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué aborda específicamente el texto de Isaac León Frías en este sentido? Trabaja en ese recorte temporal de los 70 hasta... Él lo parte ahí, antes y después. Sí, de los 70 a el fin de siglo, y trabaja prácticamente todo, ¿no? Es extraordinario en ese punto el libro. Trabaja todos los aspectos que tienen que ver con el cine, tanto el aspecto productivo, es decir, de la producción propiamente dicha de películas, como el aspecto vinculado a las cuestiones tecnológicas, cuyos cambios son enormes en ese periodo, ¿no?
las transformaciones tecnológicas a fin de siglo pautan el cine actual en gran medida, y después trabaja en función de los géneros, de los cines de América Latina, y entonces tiene un espíritu totalizador que es verdaderamente encomiable, pero se pueden discutir algunas ideas, digamos, así que es lo que yo intenté hacer en la última parte de ese texto sobre el libro, Uh-huh. que tiene que ver precisamente con su idea de los cines radicales de los años 70, precisamente los cines radicales en términos estéticos e ideológicos, con la idea de los nuevos cines. Él tiene la postura de que esos nuevos cines no tienen importancia en el cine de América Latina porque no tuvieron continuidad, y él entiende por continuidad el hecho de que pudieran haberse convertido en una nueva modalidad de consumo de imágenes. ¿Ha salteado, digamos, los genocidios? O sea, digamos, porque... Él no trabaja esa cuestión, ¿no? Piensa que discute la idea de los nuevos cines a partir de los resultados, y para él los resultados vinculados a esos nuevos cines tienen que ver con el fracaso de esas propuestas. Y el paradigma de su pensamiento es la industria. Entonces, por supuesto, si esos nuevos cines no constituyeron industria y no constituyeron espectadores que consumieran esos nuevos cines no tuvieron importancia en la historia del cine de América Latina. Lo cual me parece un problema pensarlo así. Sí, a mí también. En principio porque el paradigma es industrial y los cines no deberían regirse únicamente, de hecho no lo hacen, por el paradigma industrial. De hecho, muchos movimientos hoy día citados en los principales textos de cine, también lo de principales es un problema, era lo que se salía de la norma industrial, ¿sí? Era lo que estaba en los márgenes de Exacto. eso. Y por ahí pasa, todas las innovaciones formales pasan por ahí, pasan por la línea de los nuevos cines. Los nuevos cines son una potencia de un cine de un cine por venir que tenía precisamente su realización en ese mismo acto de potencia. De los 60-70. De los 60-70 y en un cine para otra sociedad, ¿no? Una sociedad no regida por la lógica del cine industrial. Permitime una línea directriz en relación a un cine que preanuncia un cine por venir, a la relación casi inevitable con el concepto de pueblo, ¿sí? Que trabaja Rocha, ¿sí? Que Deleuze lo toma claramente para hablar de... Bueno, él especifica la cuestión del pueblo justamente en el cine de Glover Rocha, ¿sí? Deleuze se viene un ratito a Latinoamérica, es una forma de decir, para pensarlo desde este lugar, ¿no? Un pueblo que no existe todavía, es un pueblo en devenir, un pueblo en construcción y que quizás deba estar siempre en construcción para poder reformularse todo el tiempo. Podríamos pensar pedagógicamente hablando, también otro término peligroso, ¿no? Me hago cargo. En foquismos de las imágenes y foquismos de las formas del pueblo. Si entonces ahí desconcertás. Si vos sos una amalgama unificada, sos mucho más previsible para los poderes. Esa noción de pueblo es la que para Deleuze, o sea, ahí confluían tanto Einstein como el cine norteamericano de John Ford, ¿no? Que pensaban en relación al pueblo unificado. Entonces, ¿qué pasa con estos pueblos en devenir? Que hoy día, hay sobrevivientes. Yo pienso, por ejemplo, me interesa pensar, por ejemplo, a casos como Pedro Costa como un sobreviviente de todo esto. Sí, claramente. Sin duda. Pero ¿cuántos son? Ese es el tema, ¿cuántos son? Sí, además en Glauber está la idea del trance, ¿no? El trance. ¿Definimos trance? Que es la idea que toma el propio León Frías en su título del libro, los trances de los cines de América Latina. Eso a mí me llamó mucho la atención, porque la idea que tenía, Glauber respecto del trance, uno podría decir que tiene que ver con un modo de mirar completamente descentrado, desnormalizado,
como cuando se dice caer en un trance. El trance lo podemos pensar como el como el entre también, estar en Es trance. una situación liminar, Sí. ¿no? Es una situación Ni acá ni allá, que no es normativa ni normada. no se deja arreglar. El cine debería ser, en la idea de los nuevos cines, precisamente debería trabajar en la zona del trance, digamos, ¿no? Transformando el modo de ver el mundo precisamente en esa experiencia única que es el trance. Entonces, de ahí, digamos, mi interés por el libro, pero los trances para León Frías, yo creo que tienen que ver con la serie de avatares históricos, productivos y tecnológicos que tuvieron lugar efectivamente en esos años, entre los 70 y el fin de siglo. No es la idea de trance de Glauber, de una mirada y una experiencia contrarias o ajenas o disruptivas respecto de lo normal, de la percepción normal o de la mirada normal. No es esa idea. Es una idea más histórica en el sentido más llano de la serie de circunstancias que se pueden narrar. Los respecto a avatares esos que se cines. van dando y que van modificando Claro. el estado de cosas, Claro. se podría decir. Claro. O sea, cómo maneja el concepto Frías, se maneja más en una línea de tiempo o en una estructura lineal de Totalmente. pensamiento del tiempo, Totalmente. mientras que Glauber no. Glauber es lo Claro. contrario de algún modo, Claro. si lo quiere pensar, ¿no? Porque confluyen en Glauber Rocha. O sea, me viene la película Tierra en Trance porque está en el título, pero digamos, tenemos a Dios y el Diablo de la Tierra del Sol, tenemos a Antonio Das Mortes, tenemos todo ese cine, es Sí, eso sí. también, ¿sí? La Que- edad de la Tierra. Que incluso cuestiona, digamos, en la discusión que él tiene con Solanas, cuestiona cierta idea de la instrumentalización. ¿Cuál era la discusión? La discusión está en un texto llamado Estética del Sueño, donde él discute la instrumentalización que hace del cine el propio Solanas en función de una lógica de disputa de poder, ¿no es cierto? ¿Qué le cuestiona a Solanas? Ese uso, ¿no? Ese uso que hace del cine en función de una lógica de lucha política, ¿no? O sea, que sea explícito. Claro, que sea el cine instrumentalizado para ese fin. Bien. Entonces, ahí me parece que está también la idea Le del cuestiona trance. que el cine sea un paso previo a la acción. Eso está mencionando. Claro, digamos que se podría pensar así, ¿no? Una estética del sueño iría en la dirección contraria a esa instrumentalización. Entonces, lo interesante de Glauber es precisamente el modo en que pone en cuestión, digamos, cualquier tipo de uso, de cristalización de las imágenes del cine para fines determinados, cuando en realidad el cine debería estar siempre en permanente trance y en permanente cuestionamiento, ¿no? Parece que esa es la lógica anarquista de Glauber, ¿no? Absolutamente. Sí, pienso a Glauber en los textos también y en la forma de escritura y en sus juegos inclusive tipográficos, Sí, sí. como parte de eso, ¿no? Como parte del cuestionamiento todo el tiempo, inclusive subvertir el lenguaje, subvertir las formas en que se expone una imagen, cómo se promueve una imagen, cómo, digamos, no hay un diálogo, a mi entender, entre imágenes y espectadores, sino que hay un vínculo anómalo, Claro. pero que así debe establecerse Claro, y para eso esa es un cámara. proceso que no se detiene, quiero decir, no se llega a una finalidad que en el caso de Solana sería, digamos, los últimos documentales Claro. contra el kirchnerismo, contra el menemismo, ¿no? No hay finalidad en ese sentido en el cine de Glauber. Es un cine que está permanentemente poniendo en cuestión hasta su propia producción, ¿no? La Edad de la Tierra es una película extraordinaria cuya proyección implicaba cambiar los rollos. En cada proyección había un rollo distinto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo por trance. Y eso es un acto político. Y es un acto profundamente político. Entonces, a partir de ahí, mi discusión con Frías, aun cuando reconozco que es un gran trabajo, ¿no?
Mi discusión es esa, la idea precisamente contraria a la del trance en el sentido de Glauber, de que el nuevo cine no tiene importancia si no consigue llegar a ese fin que es la productividad industrial. Claro, ¿no? claro. Yo digo, no, al contrario. Es un tópico bastante extendido. Es un tópico bastante extendido y, digamos, un poco perezoso, ¿no? Totalmente. Me parece que la cosa es mucho más compleja, que los nuevos cines abrieron, digamos así, el cine contemporáneo o los nuevos cines contemporáneos, sobre todo en Argentina, no se podrían pensar sin esas disrupciones propias de los cines modernistas. Vos ¿no? sabés, te voy a contar algo que me pasa. No sé si viene a cuento o no, pero me viene. Y voy a unir más o menos geografías que no tienen mucho que ver, pero que sí se resumen en la palabra Oriente. Japón, China, Corea. ¿Sí? Sus cines. Acuñaron, sobre todo en el siglo XXI, de los 90 hasta el siglo XXI, formas que, digamos que tienen mucho que ver, que incorporan aspectos de lo que llamamos muy genéricamente el cine moderno, ¿sí? O sea, trabajos con el doble, se expone mucho en la cuestión del montaje, ¿sí? En los universos virtuales. Ahora, nosotros veíamos esto, no estoy siendo purista al revés, ojo, digo, pero es otra percepción. Nosotros veíamos esto de otros cineastas, de los 60, si se quiere, y hasta anteriores, en Europa, ponele, ¿sí? Me estoy paseando por el globo. Y es como que cuando yo le veo tanta perfección en el sentido de lo industrial, ¿no? Porque hay mucha guita puesta en estas películas, en muchas de estas películas. Veo como una especie de consciente en una trampa clásica. ¿Se entiende? Es como si algo se colara de la industria y que fuera más el virtuosismo de lo industrial que el universo virtual que se muestra, más allá de que es valiosísimo. ¿Se entiende? Es muy sutil lo que estoy pensando en voz alta, ¿sí? Pero es como que también ahí estaría como naturalizado el tema de que para hacer una película necesitas apoyarte en una forma industrial, ¿sí? Bueno, ni hablar de cuando una película, esto siempre lo menciono, ¿no? Cuando una película es, por ejemplo, de un lugar, no sé, de un confín del globo, no sé, un confín del globo en donde no podrían tener nunca una producción propia, coproducción con Francia. Entonces tenés una tremenda película donde exponen la problemática de ese lugar. Inevitablemente algo a mí me hace ruido ahí, ¿se entiende? Sí, es la tendencia global, ¿no? Es la tendencia global. O sea, ese pueblo de esa zona, agradecido, obviamente. Sin ¿sí? duda. Pero me parece que justamente contra eso iba Glauber, ¿no es cierto? Contra eso iba Glauber. Contra todo, digamos así, contra cualquier tipo de captura de la imagen, ¿no? La imagen queda capturada en una lógica industrial de producción y el objetivo es finalmente ese, ¿no? Es aquello que criticaba justamente Cine Liberación, Solana Cigetino, a lo que llamaba el segundo cine. El segundo cine, dicen ellos, en realidad esperan formar parte del primero, ese es el objetivo que tienen, es decir, ser cine industrial, ¿no? Es interesante lo que decís. Es muy interesante lo que ellos planteaban. Sí, el segundo cine quiere ser el primero. Claro, entonces me parece que esa es la lógica, ahora la lógica global de producción del cine. No sé, es como que como si a través del tiempo, digo, con años de ver imágenes y vos también, yo me hubiera hecho más amigo de la rasgadura, ¿sí? Pero que la rasgadura que no necesariamente tiene que ser una película lumpen, ¿se entiende? Digámoslo así. Sí. Pero la rasgadura, ¿sí? No una rasgadura, viste, que sea virtuosa, una rasgadura. Sí, tiene varios sentidos eso. Precisamente es un concepto que usa Gustavo Fontán para pensar el cine, ¿no? Eso está en su libro Maraña. Exactamente. Donde él plantea que el cine tiene que mostrar, representar la rasgadura del mundo, que es el punto en el que aquello que se ve
en la percepción normal, o aquello que percibimos en un estado normal, puede presentar, hay que estar muy atentos para eso, ese es el oficio del cineasta, hay que estar muy atentos para cuando en la percepción normal hay algo que viene a romper ese orden o esa normalidad y a rasgar la apariencia del mundo. Entonces el cine tiene que filmar eso, o tiene que representar eso. Claro. Y es en el sentido en que vos lo decís, pero no es únicamente en términos productivos, digamos, de producción de imágenes, ¿no? Uh-huh. Sí, absolutamente. Y te hago una pregunta. Antes de hacerte la pregunta, desarrollé un poco más, pues me quedé con más ganas de la película. El corto. Bueno, es una película. Sí, claro. Ponete los pantalones largos, Benigni, por favor. Voy a hacer un largo. Bien. Exclusivo en Periferias del Cine. Bueno, lo que perdón, ¿de ahí se va a desprender un largo de ese corto? Ese corto va a ser parte de un largo. Perfecto. Lo cual quiere decir que el largo va a tener muchos otros temas, por decir así. Uh-huh. Y lo que te decía al comienzo es que el corto, en realidad, es un modo de continuar la discusión con Frías, que está planteada en el texto, es un modo de continuar la discusión en términos precisamente audiovisuales, no en términos conceptuales, en el sentido de discusión sobre los nuevos cines, y los nuevos cines como potencia y acto a la vez, sino en términos propiamente sensibles. O sea, pasar del concepto a lo sensible, y lo sensible es el cine, porque el cine es una percepción visual auditiva, ¿no es Propone cierto? una percepción, siempre. Se trata mucho más de percepciones que de historias o de relatos, etc. Claro, es el mundo de lo sensible y no del concepto. Entonces, mi idea era trabajar en el audiovisual en este sentido para continuar la discusión respecto del trance. Agarrarlo ¿no? por otro flanco. Claro, bien. Precisamente audiovisual. Y ahí lo que mi objetivo en el corto es trabajar la cuestión de la revolución, que era el objetivo de los cines del trance. Tenemos que recuperar esa palabra, revolución. Martín Loza, anota. Revolución. Entonces, además me parece también el hecho de trabajar con el audiovisual, viniendo del trabajo crítico, teórico, me parece también un pasaje necesario. Porque lo que yo encuentro en la crítica y en la teoría en general es que hay finalmente un desinterés por la imagen. A ver, en la crítica y en la teoría hay un desinterés por la imagen. Finalmente desarrolle. Finalmente hay un desinterés por la imagen. ¿Y dónde estaría el interés? En el desarrollo teórico, crítico. ¿no? En la crítica y en la teoría como regodeo. Sí, no sé si regodeo, es una modalidad, ¿no? Es una modalidad de... En los recursos propios de la escritura. Claro, es una modalidad de proceder. Cuando se piensa en la imagen, en general lo que parece hacer la teoría y la crítica es pensar en una equivalencia entre la imagen y la palabra. Sí. Como si la imagen pudiera traducirse sin ningún tipo de inconvenientes a la palabra. Bueno, pero de algún modo si uno escribe un texto crítico o un texto teórico, siempre es otro objeto. Exacto. Es otro objeto. Es otra cosa. Vos decís que se estaría escribiendo como si se tratara de emular, replicar o de algún modo... Como si hubiera una transparencia entre la imagen y la palabra. Sí, como una traducción. Claro, como si digamos, tenemos esa idea, ¿no? Podemos hablar de las películas sin ningún tipo, digamos, de cuestionamiento respecto del pasaje que hacemos de la imagen a la palabra, ¿no? Entonces parece que habría que pensar eso como un problema. Es un problema. Pensar que la imagen es irreductible respecto a la palabra. Que la imagen y la palabra son irreconciliables.
Yo siempre pensé la escritura, Emilio, en serio, o sea, la escritura propia, no mi escritura. No estoy escribiendo hace unos meses, pero voy a volver a escribir. Como un servicio, en principio. O sea, algo tan sencillo como es un servicio. O sea, ¿de qué me sirve el regodeo si hay algo que yo no estoy transmitiendo, no desde un lugar narcisista, sino para que esto haga, digamos, algún efecto dominó en algo? Eso me parece muy bien, pero no me refiero al regodeo, ¿eh? Me refiero a un problema, claro, un problema epistemológico, digamos. Tenemos la idea de que podemos dar cuenta de las imágenes con la palabra. ¿Y eso reemplazaría la imagen para esa concepción? La imagen queda, digamos, subsumida a la palabra, ¿no? Entonces mi idea es problematizar eso y pensar que la palabra que la imagen y la palabra son dimensiones distintas. Claro. Me hiciste acordar una vez, un amigo mío me dijo, me gustó más tu texto que la película. Que por ejemplo, claro, ¿no? Por ejemplo. Pero me lo decía como, claro, bueno, es un elogio, me hizo sentir bien, pero bueno. Claro, por ejemplo, digamos, ahí la palabra transforma la imagen, siempre transforma la imagen. Sí, siempre. Sí. Eso es algo que no se puede reducir. La palabra siempre transforma. Y la palabra orienta la imagen. Es decir, el efecto que tienen las imágenes hoy en las redes y en los medios dependen fuertemente de la palabra. Fuertemente. La palabra indica cómo ver, ¿no? No sé, me cuesta. Hay un punto en que me cuesta esto que decís, desde el lugar en que se busca tanto lo breve. Yo estoy pensando últimamente, vengo pensando por la contraria, que hay una cancelación de la palabra y sobre todo del desarrollo de la palabra. ¿Se entiende? Sí, pero eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Eso está contaminando. Estamos hablando vos estás hablando del campo teórico. Claro, pero yo lo pienso así. Sí. Igual, no en el campo teórico, pero en el terreno de la crítica sí ha comido este aspecto que estoy mencionando. En el terreno crítico sí. Este recurso a lo breve, y ni hablar de el daño colateral o no que está causando el chat GPT, por ejemplo, ¿sí? Como camino corto. Sí, sin dudas, ¿no? Pero me parece que lo que yo quiero señalar respecto de este pasaje al audiovisual es que en el audiovisual se puede continuar la discusión teórica. En el plano del audiovisual puedes continuar una discusión teórica, que es lo que hice con ese texto y el corto, ¿no? Y en el audiovisual hay una dimensión que no queda capturada por la palabra. Exacto. Que se sustrae a eso, que es precisamente esa riqueza que viene a ser la zanahoria, de algún modo. Y que fíjate que en el corto no hay voz. ¿Cómo? No hay en el voz. corto no hay voz, es verdad. Es un corto que no tiene una voz que te dirige y que dirige el sentido de lo que tenés que ver. Sino que es una serie es un montaje de una serie de imágenes vinculadas a la cuestión de la revolución, que se ofrece, digamos así, a la lectura, ¿no? En tu texto, Emilio, vos desarrollás tres perspectivas que vienen a unir a los cines latinoamericanos. Sí, en el trabajo de él, sí. Sí, claro, exacto, en el trabajo de Frías. Si querés te tiro los títulos y hablamos de cada una. Bueno, perspectiva de la totalidad. Bueno, esto es lo que decía antes, ¿no? Que él tiene la gran capacidad de poder pensar el todo de los cines de América Latina en ese recorte temporal y en diversos planos. Productivo, tecnológico. Pero entra todo en ese corpus. Entra todo. Es un todo abierto. Claro, es un todo en ese sentido, que él trabaja con diversos planos y a la vez con un corpus muy extenso, de los 70 hasta fines de siglo, y que además abre, cada cuestión abre hacia atrás. También hay cuestiones que aparecen que abren hacia la historia de los cines de América Latina. Entonces, eso a mí me parece muy, muy encomiable, porque lo que hablábamos al comienzo, la tendencia no es estudiar la totalidad de los cines de América Latina, sino estudiar sobre todo en los casos nacionales, y si no son los casos nacionales, son
ciertos temas que se imponen como temas de trabajo, como la cuestión de los afectos, por ejemplo, ¿no? Los afectos en el cine de América Latina, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los últimos libros que fue premiado. Perdón, los afectos en tanto historia individual, de eso estás hablando. Los afectos en el cine de América Latina, en diversos modos de los afectos. De los afectos, eso está en un trabajo, es un trabajo que está disponible, que ganó como libro en un congreso de ASAECA, es un congreso que se hace anualmente, organizado por Estados Unidos, donde van muchos críticos, ahora se me fue el nombre. Bueno, ya te acordarás. Pero digo, son temas que se imponen como tendencia del estudio de los cines, que no tienen que ver con una idea de totalidad, ¿no? Y la idea de totalidad también era propia de los años 70, ¿no? Claro. También era propia de esos cines. Es interesante pensar en términos de totalidad, en tanto vos integrás elementos con lo que veníamos pensando, ¿no? Pero además los propios cines, necesarios. Al pensarse como cines latinoamericanos, estaban pensando la totalidad del continente, digamos así, y de los pueblos del continente, ¿no? Esa idea de totalidad cayó con el fracaso de esas luchas y con la imposición de lo global. Claro. En términos económicos. Lo global introduce formas, categorías, procedimientos comunes al mundo, se podría decir. Ese es el peligro de lo global, ¿no? Después están las particularidades de cada lugar, pero, digamos, lo que estás diciendo, de algún modo, o por lo menos deduzco, que esas particularidades se pierden o están en peligro de perderse en las imágenes. En el caso de lo global, uno podría pensar que las imágenes se globalizan en ese sentido que vos decís, es decir, en el sentido de una imagen dominante, funcional al mercado, pero lo global en términos económicos es precisamente un modo de flujo de capitales, donde los capitales ya no dependen exclusivamente de las naciones. Claro. ¿No? No, claro, sí. Entonces, eso es lo que reemplaza, digamos así, la idea de la totalidad. Antes decíamos Estados Unidos, decíamos Hollywood. Ahora tenemos tenemos el enemigo localizado geográficamente, a lo mejor. ¿Sí? Ahora tenemos más dificultad con eso. Claro, digamos. Claro. Incluye esta segunda perspectiva que vos mencionás, la tecnológica, ¿no? En todo esto que también la mencionabas antes. Claro, que tiene que ver con ese proceso aceleradísimo de transformación técnica de los soportes, de los soportes de reproducción, digamos, y de producción de imágenes, ¿no? Que empieza con el video en los años 80, sigue con el DVD y sigue con el digital y el mundo virtual. Hay dos personas que nos podrían contestar algo con respecto a esto, un poco, digamos, diciendo que esos materiales se pueden usar a favor. Uno es Godard y el otro es Comolli. Sí, claro. Lo que él trabaja muy bien es ese proceso de cambios tecnológicos y cómo se van incorporando. ¿De Godard hablas? No, de Frías. De Frías, está bien. En el texto, bien. Godard es el primero que toma el video apenas aparece. Video y después cada vez lo que va apareciendo lo va tomando. Totalmente. Godard, ¿sí? Incluso después se encierra en la casa y no le abre la puerta a nadie. Pero sí. A Nevardá no le abre la puerta. Sí, incluso el 3D con los anteojos. El 3D, que me lo tuve que poner yo cuando fui a ver las últimas, sí, exacto. Pero digo, es un proceso acelerado de transformación tecnológica y de transformación de la imagen que implica también la mutación, a mí me parece que es un proceso de mutación de la imagen y de mutación del lugar del cineasta y del espectador. Eso tiene lugar de los 70s en adelante, digamos. Porque de hecho ya con el video la imagen deja de ser intangible. Cuando vos vas al cine, la imagen es inaccesible, digamos así. Con el video vos podés manipular la imagen, en el sentido del acelerado, del rebobinado, de la detención.
Pero inclusive, esto lo menciona Comolli en texto, en el video, en el digital, bueno, en todo el digital, vos podés descontextualizar ese cuerpo de dónde fue concebido, dónde estaba ese cuerpo. Puede ser otro contexto. Totalmente. Y después eso se acelera con el DVD, porque además el DVD te trae las funciones que uno hacía manualmente con el video. Uh-huh. Y eso para mí implica el cambio del estatuto del cineasta y del espectador. Ya no se trata de esa relación, digamos así, distinguible, radicalmente distinguible entre espectador y cineasta, ¿no? Porque ya de hecho la virtualidad y la posibilidad de trabajar con las imágenes virtuales que tenemos todos al alcance de la mano en Internet nos vuelve a la vez cineastas. O sea, cualquiera de nosotros, con la disponibilidad de las imágenes en la virtualidad, nos vuelve cineastas. Con un celular. Y de hecho, digamos, el corto que yo hice está disponible en el sentido de las películas que circulan en Internet. Claro. ¿No? Y yo puedo trabajar con esas películas y hacer otra. Entonces ya no hay un estatuto definido, digamos. Es como si los materiales para ciertos recursos artesanales que antes eran artesanales vuelven a ser artesanales pero por otros medios. Sí. Sería eso. Sí. Sí. Hay como una democratización, digamos así, en ese sentido de las imágenes y del uso de las imágenes. Y entonces estamos en otro plano ahí, ¿no es César cierto? González dijo más de una vez que su cine no existiría si no fuera por todo esto. Claro, y estamos en otro plano que ya no es el del cine, ¿no? ¿Cómo lo definimos? Ya no es el del cine en el sentido precisamente de la intangibilidad. Se extiende, de claro. la inmovilidad física. Vos en la sala no te podés mover, ¿no? Durante 1 hora y media estás ahí viendo la proyección. Esa es la experiencia del cine. Pues con la serie de transformaciones tecnológicas aceleradas, ya no estamos en el cine, estamos en otro plano, ¿no? Que es un plano post-cine, ¿no? Sí, el tema es que ese plano post-cine se presenta, o pareciera presentarse desde una comodidad mayor que el cine que te exigía, por ejemplo, que estés pegado a la butaca, que estés sentado en la butaca, y tenía otras exigencias también, que te dispongas en un determinado lugar físico que no elegías vos, etcétera. Además, la mutación tiene que ver Cada vez es más cómodo para uno. Y, Sí. y, digamos, paralelamente, la imagen, en el sentido que lo estamos mencionando, como imagen, como la constitución de una imagen, se va depreciando o transformando en otra cosa. Claro, y a la vez... Son procesos que van unidos, a mi entender. Totalmente. Y a la vez la mutación tiene que ver con el modo de mirar, porque ya no toleramos ver una película completa como la veíamos en el cine. Nuestros tiempos ya son otros. Influyen los modos de representación actuales también. Digamos, pero influyen, digamos, el huevo o la gallina ahí, ¿no? Influyen los modos de representación actuales. Lo que era cine de género antes, no sé, lo que era Elia Kazan, ahora sería una toma muy larga para las tomas de cine de industria actuales, ¿sí? Pero además está el hábito del escroleo, digamos, el hábito del escroleo en el celular, el hábito del... Perdón, soy muy ignorante en esto. ¿Qué es el escroleo? Cuando vos pasás, ¿viste que pasás con el dedo las imágenes en el celular? Eso es el escroleo, sí, yo lo hago. Yo lo hago, sí. Bueno, eso Escroleo. es un hábito de lectura, de visión. Claro. Vos pasás y no te detenés. ¿Cuánto tiempo te quedás en una imagen determinada? Si es que una te interesó, Ese ¿cuántos es el segundos? Son segundos. Ese es el punto. A mí me impresiona. Digo, porque eso te propone, un texto. Dice, siga el enlace para tal texto. ¿Cuántos siguen el enlace Claro, para ir a tal texto? claro. Y ese texto en sí, ¿tan largo es? No es tan largo. En general no. Pero además los propios programas, los dispositivos, te señalan lo que te conviene, la medida
cuantitativamente la medida que te conviene publicar o el título que te conviene poner de acuerdo a una lógica de legibilidad. Entonces, está pautado eso. Yo me acuerdo que en un momento el portal de la revista, de mi revista, tenía... Kilómetro 111. Tenía un... Google te enviaba a tu correo una especie de estadística de lectores, ahora ya no lo hace. Estadística de lectores, los que habían visitado el portal, y un promedio de lectura de cada texto. En todo el mundo. Tenías el mapa del mundo, veías dónde te habían leído, no sé, en China, en Canadá. Ahí te marcaba todas las estadísticas y un promedio de lectura. Promedio de tiempo de lectura. Sí. El promedio de lectura de cada texto era de 1 minuto. ¿De 1 minuto? Vos me haces preguntar para qué hago este programa. En serio, ¿eh? Entonces, eso es una mutación. Eso es una mutación antropológica. Violenta. Muy fuerte, que además en la que hay que incluir, por supuesto. 1 minuto. ¿Sabes que creí que me ibas a decir 5? 1 minuto, 1 minuto y medio, como mucho 2. Bien. Arranque, señora, con el primer tomo de Proust esta semana. Para terminar, porque se nos fue toda la hora. Ah, mira, ya. Impresionante. ¿Hay algo que vos quieras destacar de tu texto? Que lo vamos a mencionar de nuevo, ¿cómo se llama? Lo encuentran en internet, en la página de Kilómetro 111, a propósito de los trances de los cines de América Latina de Isaac León Frías. Emilio Bernini es el autor. El texto se llama La historia como trance. Ah, porque es el subtítulo leí mal. La historia como trance, más cortito. Ahí está. Ah, está bien. Parecía el título esto, claro. Por cómo está acá en la página. Bueno, de la perspectiva política ya hablamos, ¿sí? De algún modo, de cuáles son los efectos políticos y lo que se busca políticamente. Por último, como digo, lo desarrollás al final, ¿qué es lo que observa Frías sobre el concepto del nuevo cine latinoamericano? Esto que te decía, ¿no? Que es un fracaso en términos económicos, que no constituye público y que es una noción que no debería seguirse por razones vinculadas a la producción industrial. Entonces, es un paradigma que en todo caso tiene que ver con un viejo paradigma de lectura, ¿no? Que está muy presente en el libro de él, que también tiene otros paradigmas muy claros en ese sentido. Pensar el documental como la no ficción, como lo que no es ficción, ¿no? No pensar el documental como una forma, digamos, con su autonomía, sino como lo contrario a la ficción. Sí, otro paradigma. Es otro paradigma. Que funcionó mucho. La última pregunta, y si tuvieras que rescatar cuáles son los nombres que hoy día en el cine latinoamericano hay que prestarles atención, yo te pongo a Paz Encina. Yo, por ejemplo, Paz Encina, a Fontán, a nuestro querido Gustavo Fontán. ¿Quién más podés destacar? Porque yo digo, hay gente a la que le digo cine latinoamericano y me viene con 7 cajas y yo ya me quiero tomar el bondi. Claro, ya me pone nervioso. Entonces, ¿quién más se te ocurre? De cine de América Latina. Sí, los que hoy día podemos decir contemporáneos que hay una rescatan un poco esa idea de aquellos tiempos que estamos mencionando, los 60, 70 y todo esto, que ese concepto de trance, ¿no? La idea de trance. Es difícil eso, es una pregunta muy, muy difícil. Yo creo que hay una gran heterogeneidad y que entonces no es fácil poner ahí por supuesto que los que vos mencionaste. ¿La búsqueda de una forma está medio dormida para vos? No, yo creo que no. Ah, bien. Creo que no. Bien. Yo pienso parecido. Pienso que sí, es muy variado, es muy... Más allá de las imposiciones globales. Pensemos en terreno en disputa, ¿no? Claro, ese es el concepto, un terreno en disputa. Claro. Bueno, terminamos. Te agradezco mucho, Emilio Bernini, tu presencia en Periferias del Cine, y la seguimos, ¿te parece? La seguimos. Buenísimo. Y también le agradezco al queridísimo Martín Loza. Muchísimas gracias por tu trabajo en los controles, y nosotros nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine.
Hasta la próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompelo.